El periodo Yomon es el más antiguo de los que la historiografía ha designado dentro de la prehistoria japonesa, durando entre los años 13.000 y 300 a.C. aproximadamente, aunque algunos historiadores pueden poner su inicio en torno al 14.500 a.C. o en torno al 14.000 a.C. Esta etapa comienza cuando termina la última glaciación y comienza el deshielo en la región. Debemos recordar que antes del periodo Yomon, 3 de las 4 islas principales de Japón, Honshu, Shikoku y Kyushu, estaban unidas formando una gran isla llamada Paleohonshu. Por otro lado, la cuarta isla que nos falta por mencionar, que es la isla de Hokkaido, tenía su propia formación isleña junto a la isla de Sajalín, o Sayalin, que es conocida como Paleo-Hokkaido. Paleo-Honshu, la formación de las 3 anteriores islas que hemos mencionado al principio, no sabemos si llegó a estar alguna vez unida al continente asiático a través del estrecho de Corea o de Tsushima, aunque se acepta que en apogeos de glaciaciones, en momentos culmen, esta pudiera quedar unida a Asia. De hecho, es en estos momentos donde la megafauna pudo haber llegado a Japón, hace unos 200.000 años, aunque puede que fuera mucho antes. Los Homo sapiens aprovecharían uno de estos periodos para llegar a la región en torno al 40.000 a.C. Aquí es cuando el ser humano por fin alcanza lo que hoy conocemos como Japón. Estos humanos cazaban grandes animales como el elefante de Naumann, el ciervo gigante y el mamut, debido a que el bosque de coníferas y el clima siberiano de aquel momento no ofrecían fuentes alimenticias aptas para el consumo del ser humano. Sin embargo, cuando llegamos al Yomon, el clima se suaviza, pasamos de este frío siberiano a un clima mucho más templado, lo que provoca que la fauna y flora cambie en la zona. De hecho, los grandes mamíferos que estaban acostumbrados a este frío se extinguieron tras no poder aclimatarse a las nuevas condiciones climáticas, aunque también parece que pudo haber influido la caza masiva de estos por parte del ser humano y haber también provocado en parte la extinción de estas especies. A su vez, la aparición de nueva vegetación y bosques con productos alimenticios óptimos para el consumo van a determinar la dieta de los Yomon, como veremos ahora a continuación. Entrando ya en el periodo Yomon, como bien dijimos al principio, comienza en torno al 13.000 a.C. y termina en el 300 a.C., cuando empieza el llamado periodo Yayoi, del que ya dedicaremos el siguiente vídeo de la sección de Historia de Japón, y que esperemos que os guste mucho. El periodo Yomon ha sido dividido entre diversas etapas que vemos aquí a continuación. Aquí tenéis en un recuadro las 6 etapas, que son el Yomon incipiente, entre el 13.000 y el 9.000 a.C., el Yomon temprano, entre el 9.000 y 5.000 a.C. más o menos, el Yomon anterior del 5.000 al 3.500, el Yomon medio del 3.500 al 2.500, el Yomon posterior del 2.500 al 1.100 y el Yomon tardío del 1.200 al 300 a.C. Todos son antes de Cristo. En primer lugar, vamos a hablar de la alimentación y de la movilidad de los grupos que había en esta época. Los Yomon se dedicaban a la caza y a la recolección y no desarrollaron ningún tipo de agricultura que sustituyera esta forma de conseguir alimentos. Las plantaciones de cereal habrá que esperarlas a principios del primer milenio antes de Cristo en la isla de Kyushu, es decir, a finales del periodo Yomon se irá propagando por Japón esta forma de agricultura, pero que no sustituirá la caza ni a la recolección hasta el siglo IV a.C., prácticamente cuando ya comienza el Yayoi, pero ya hablaremos de esto en el siguiente vídeo. Aún así, los Yomon van a conseguir elaborar alimentos adaptándose a su entorno, sobre todo el bosque, por lo que hay historiadores que han caracterizado esta época por ser una especie de neolítico forestal. Lo que hacían los Yomon era, por ejemplo, podían plantar leguminosas en zonas donde se podían realizar y practicaban lo que podemos considerar como una especie de protoagricultura, pero no era una agricultura al uso, sino que evidentemente aprovechaban lo que se encontraban a su alrededor y la naturaleza que les envolvía para poder hacer esto, pero ni era sedentaria ni era una agricultura al uso. Una de sus principales fuentes alimentarias fue el pescado. Esto es debido a que el deshielo producido a inicios del periodo dio lugar a abundantes riberas y zonas de aguas poco profundas, que permitían la pesca de salmones o truchas, entre otros tipos de peces. El hallazgo de numerosos yacimientos en las orillas de los ríos acreditan que la pesca era uno de los elementos principales de la cultura Yomon. Por otra parte, la caza se volvió individual. Mientras que anteriormente se cazaba en grupo a los enormes mamíferos que se encontraban antes del Yomon,
Animales como el jabalí podían ser cazados por una única persona, que estuviera armada con arcos y flechas. Incluso se han encontrado posibles trampas para animales, lo que demostraría la caza de animales menores y que se individualizaba este tipo de práctica. Sobre los movimientos de los grupos en esta época, podemos ver que en el periodo incipiente, el más antiguo, los grupos eran nómadas, aunque parece que tenían un posible campamento base al que iban volviendo de forma cíclica. Ya en el periodo temprano empieza a hacerse más frecuente la sedentarización con poblaciones que podían quedar habitadas durante varias generaciones. Ya en las etapas anterior y media empiezan a haber indicios de intercambios entre grupos, y esto es muy importante para la sedentarización. ¿Por qué motivo? Porque al iniciarse estos intercambios, parece ser que los grupos comenzaron a especializarse en la elaboración de unos productos concretos, provocando dos cosas. La primera es que para conseguir otros productos se recurría al intercambio con grupos especializados en ese caso, y que estos se asentaban en áreas donde podían adquirir materiales para la elaboración de estas especialidades, es decir, se asentaban en zonas donde podían adquirir los materiales. No obstante, no podemos hablar de una sedentarización completa, pues algunas de las materias que necesitaban estos grupos solamente se podían adquirir en algunas épocas del año, lo que podía causar algunas migraciones temporales para poder obtenerlas. En el periodo de Jomón había igualdad entre hombres y mujeres, pero sí que existió una división sexual del trabajo, en la que los hombres fabricaban utensilios de piedra y madera, mientras que las mujeres se encargaban de cestos, tejidos y cerámica. Entre las familias del grupo parecía que existía una especie de igualdad aparente, sin embargo en las tumbas se han encontrado diferencias, y estas además se acrecentan según avanza el periodo Jomón. Y cada vez nos encontramos con más objetos de lujo en algunas de estas tumbas, lo que demostraría la superioridad de algunas familias en riqueza o incluso en jerarquía a otras. De hecho, las aldeas tenían una forma circular en la que el centro podía ser el lugar de ocio y encuentro entre las diferentes familias, además de donde se enterraban a los muertos, mientras que en los exteriores de la población se encontraban los depósitos de alimentos. Las casas eran redondas y tenían 3 metros de diámetro, con un techo de paja que estaba parcialmente excavado en la tierra. Esto la hacía muy resistente y permitía aislar el frío que había al exterior. Además que se cree que en estas casas vivía una pareja con sus hijos. También, a colación de lo que acabamos de comentar respecto a la jerarquía, se han encontrado estructuras que podían haber alcanzado los 10 metros de altura y que están sostenidas por pilares de madera que pudieron haber servido como zona de uso comunal o como la casa del jefe. De ser así, estaríamos hablando de una sociedad que ya tenía una especie de jerarquía. El elemento cultural más importante del Jomón es su cerámica. De hecho, es esta la que da nombre al periodo debido a las formas de muescas de cuerdas que podemos encontrar en ella. De hecho, eso es lo que significa en japonés Jomón. Es posiblemente la cerámica más antigua del mundo, aunque es muy posible que se haya visto superada por unos hallazgos en China, que os dejamos la noticia en el enlace, pero que no podemos confirmar. Inicialmente eran muy sencillas, con una forma acampanada y de base redonda, que podía servir para la cocina y sobre todo cocina sobre el fuego. Su uso se irá diversificando según la alfarería progrese, según vayan mejorando sus técnicas, y van a ser empleadas también para el almacenamiento o servida de alimentos. En el periodo medio, en torno al año 3500 a.C., va a ampliarse todavía más el uso de esta cerámica, apareciendo en el mundo ritual y en el funerario, además de que su forma va a volverse más estilizada, adquiriendo una decoración flamígera que corona las vasijas. Del elemento escultórico del periodo Jomón tenemos los dogu, que eran unas esculturas de forma antropomorfa, es decir, con características humanas, que carecían de rasgos y tenían una forma muy sencilla, de las que solo destacaba la frente, que estaba marcada, y los pechos, que tenían forma de protuberancia. Posteriormente van a ir evolucionando, como por ejemplo el dogu de Kamegaoka, que es uno de los más famosos, que ya muestra ojos, nariz y boca. Incluso los dogus más tardíos mostrarán cierta decoración en forma de ropa, lo que los historiadores han tomado como una posibilidad de poder averiguar cómo era la vestimenta de esta época, aunque no se puede confirmar al 100%. De hecho, se ha sugerido que estas esculturas representan en su mayoría mujeres, haciendo un paralelo entre estas figuras y las Venus neolíticas. De hecho, algunas se muestran embarazadas.
Algunas se han encontrado rotas y de hecho estaban huecas, lo que ha sugerido que pueden tener una finalidad espiritual en la que un miembro del grupo rompía la estatua y un espíritu podía salir de ella. Aunque esto es una posibilidad religiosa que se le ha atribuido a algunos dogu que se han encontrado de esta forma. Del apartado religioso se han encontrado algunos indicios en el mundo Jomon. El suelo japonés es ácido y la conservación de los tejidos y los huecos no se produce. Al ser ácido se disuelven estos fragmentos y dificulta mucho el estudio de las tumbas y de otros elementos. Por lo que se ha intentado reconstruir la posición de los cadáveres en base a objetos que se han encontrado en ellas y la posición que podían haber tenido. Y lo que se ha averiguado es que los cuerpos estaban enterrados en posición fetal, apuntando hacia una montaña o a posiciones como la salida y la puesta de sol. Esto ha sugerido que la orografía y los cuerpos celestes formaban parte de la cosmogonía Jomon, aunque tampoco sabemos mucho más. Además de que se han encontrado algunos elementos no funerarios, como algunos yacimientos, que tenían forma circular en la que las piedras señalaban los solsticios. Es posible que estas fechas fueran importantes y se hicieran rituales o celebraciones. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo, esta introducción al periodo más antiguo de los que se divide la prehistoria e historia japonesa, el periodo de Jomon. Esperamos que os haya parecido muy interesante. Cualquier duda que tengáis podéis comentarla con nosotros, podéis enviarla a la caja de comentarios o en Twitter. Por supuesto, seguidnos en Twitter, que ahí estamos y es donde más estamos activos, por lo que si necesitáis cualquier cosa, ahí estamos. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos vídeos. Cuidaos.